Buenas tardes. A nombre de la Asociación de los Tribunales Electorales de la República Mexicana y de su presidente César Lorenzo Bonderaz, le damos la bienvenida a estos diálogos a TERM, y la verdad me siento muy honrado, muy contento de presentar a mi amiga, compañera de batallas electorales, conocedora definitivamente de la materia electoral, porque bueno, revisamos el currículum y ha estado prácticamente, como decimos acá en Aguascalientes, somos apasionados de la materia electoral, y es una de las materias que nos llama mucho la atención. La entrevistada al día de hoy es la maestra Carla Astrid Humphrey Jordán, directora general adjunta de la Unidad de Inteligencia Financiera, de quien me permito, voy a hacer una breve semblanza por la cuestión de lo que queremos hacer en eso, un diálogo, una plática cercana a la ciudadanía, que sepan que nosotros, los tribunales electorales y la gente interesada en la materia electoral, estamos también inmersos en esos problemas de salud, pero que no por eso vamos a dejar de platicar y de ver cómo seguimos trabajando en cada uno de los estados y cómo tenemos interés en esta materia. Voy a hacer una breve reseña. Carla Humphrey es ex consejera, casi compañeros del Consejo General del Instituto Electoral del entonces Distrito Federal, del año 2006 al 2013. Fue asesora del Consejo General del Instituto Federal Electoral, también más joven que yo, pero bueno, ahí iniciamos en el nombre diferente que conocíamos como Instituto Federal Electoral. Es candidata a doctora en Gobierno y Administración Pública por el Instituto Universitario Ortega y Gasset y licenciada en Derecho por el ITAM. Además, cuenta con infinidad de cursos, diplomados en materia electoral y administración pública, y es integrante de la Asociación Mexicana de Consejeras Estatales Electorales, AC, y socia fundadora de la Asociación Nacional de Consejeras y Consejeros Electorales de los distintos organismos electorales de la República Mexicana. Sumado a lo anterior, ha escrito múltiples artículos sobre la materia político-electoral y de interés general. Así abordaremos el tema el día de hoy relativo a la equidad en la contienda, pero sobre todo el tema trascendente y que nos llama mucho la atención, y que quiero que sea un tema que lo trates como tú sabes hacerlo, que sin duda es un tema, si bien es cierto, para decirlo a la ciudadanía, a la gente interesada, si es difícil al momento de que estamos trabajando la fiscalización, para explicarlo y que lo sepa la ciudadanía, cómo entenderlo, y que le demos claridad a la gente y hacerle esto una especie de lo que llamamos diálogo en confianza. Te hablo de tú, Carla, para ganar esa confianza. Nosotros acá en Aguascalientes nos decimos que somos gente de la tierra de la gente buena. Sí, somos gente buena y vamos a charlar muy padre. Entonces, te cedería el uso de la voz. Me da mucho gusto tenerte, y obviamente pues que sepan que nos están escuchando gente en las redes sociales, tanto magistrados electorales, magistradas electorales de la República Mexicana, alumnos, gente interesada en la materia electoral, y sobre todo ciudadanos que están interesados en esta materia y quisiéramos escuchar tu comentario. Carlos, adelante, te cedo el uso de la voz. Gracias. Pues en primer lugar me gustaría agradecer a la Asociación de Tribunales Electorales de la República Mexicana, por supuesto a su presidente César Wong, y a ti, magistrado, y como me permites también tutearte, y amigo Salvador Hernández, claro, compañero de varias batallas y de muchos años en este tema electoral, en órganos administrativos y en órganos jurisdiccionales. Y bueno, como bien decías en la síntesis curricular, pues llevamos ya varios años en este tema, y justamente cuando me inicié en el Instituto Federal Electoral,
el tema central al que me dediqué en esos primeros 4 o 5 años de mi primer contacto con la materia electoral fue justamente el tema de la fiscalización de los recursos de los partidos políticos. Y bueno, de ahí hacia adelante he podido colaborar de distintos modos en el sistema que ahora tenemos o en la conformación, o por lo menos en algunas propuestas e ideas de cómo seguir perfeccionando este sistema de fiscalización, porque creo que el tema principal ahora de las contiendas es justamente la equidad. Creo que el tema de organización, México lo hace muy bien, lo ha hecho muy bien. Creo que el tema de cómo instalar casillas, cómo capacitar a los funcionarios para ser funcionarios o funcionarias de mesas directivas de casilla, de las boletas, cómo se imprimen, en fin, una serie de cuestiones creo que lo tenemos ya muy bien normado. La práctica hace que prácticamente en estos temas no tengamos problemas reales. Ciertamente puede haber alguna, digamos, algún elemento que no estemos planeando en alguna entidad, en un punto muy concreto, en una casilla, pero no es un tema generalizado como lo era antes, hace muchos años afortunadamente, y para mí el tema central ahora es justamente cómo garantizamos la equidad en las contiendas electorales, teniendo ya el resto de escenarios, lo demás puesto, digamos, una serie de normas y una serie de procedimientos que facilitan incluso la llegada a la jornada electoral, que ya sabemos todos los mexicanos cómo son, cómo se vota, dónde encontramos nuestra casilla, cómo gestionar nuestra credencial de elector, en fin, todas estas seguridades para la emisión de un voto el día de la contienda electoral. Y entonces, ¿qué falta? Y desde mi punto de vista, tiene que ver justamente con los dineros que entran y salen de las arcas de los partidos, de candidatos, candidatas y aspirantes, y que se eroga entonces en las campañas electorales. Sí, definitivamente estoy de acuerdo contigo, y claro que dentro de los temas que ya tenemos confianza, que ha pasado por mucho tiempo para que la democracia se vaya fortaleciendo y se ha ido fortaleciendo con las instituciones administrativas y jurisdiccionales, y por supuesto que hemos transitado en esto para que la ciudadanía también tenga esa confianza con las instituciones. Sí, va a hacer falta hacer algunas cuestiones de detalles, de darle mucha claridad y darle mucha certeza a lo que son los dineros. Y eso lo conoces tú perfectamente, has trabajado exactamente en eso, y yo creo que tenemos que darle esa claridad que debe de tener. Quisiera hacerte en el transcurso de esta plática, si me permites, Carla, algunas preguntas y que me las vayas contestando para ir nosotros dialogando y haciendo más ameno el trabajo y la charla que pensamos tener. Fíjate que, dada la situación actual de nuestro país, por supuesto que es definitivo preguntarlo, por la pandemia que nos aqueja, ¿cuáles son los retos que tú consideras más importantes a los que nos enfrentaremos más bien las autoridades electorales en estos tiempos? Es una pregunta que nos agarró, bueno, más bien las autoridades electorales nos agarró de sorpresa y que tenemos retos muy, muy trascendentes, pero quisiera escucharlos de tu voz. Creo que, bueno, autoridades electorales al país y a todas las autoridades, pues un poco nos tomó por sorpresa el tema del COVID y cómo empezar o seguir trabajando a pesar de que las condiciones han cambiado. Por ejemplo, desde la Unidad de Inteligencia Financiera, pues hemos recibido muchas alertas de, por ejemplo, fraudes, usurpación de identidad, pornografía infantil, violencia intrafamiliar, que claramente se detonan porque otros delitos necesariamente bajan, ¿no? Pues el secuestro, si la gente no está fuera de sus casas, bueno, pues es una cosa como más difícil, también como robo a casa-habitación, porque pues la mayoría de las personas están en sus casas, entonces hay unos que claramente han bajado y hay otros, pues que, como decimos siempre, ¿no? El crimen organizado está más organizado que todos, entonces rápidamente migran a otra serie de actividades. Y creo que en el tema electoral es importante saber, o más bien informar a la ciudadanía. Creo que la transparencia en lo que se está haciendo y en tener permanentemente informada a la ciudadanía es lo único que puede ayudar digamos, a contrarrestar esta especie de zozobra. Al final de cuentas, ningún país del mundo sabe claramente cuándo vamos a salir de esto. Estamos hablando
de si puede haber rebrotes o no, de cómo van en Europa, de que hay algunos casos nuevos en Asia. Entonces, digo, para tener claridad, el tema se va a acabar hasta que tengamos una vacuna todos que nos proteja contra el tema de este virus, ¿no? Porque antes se podrán ensayar muchas soluciones, tenemos que cuidarnos todos y todas para no saturar los servicios de emergencia y médicos para las personas que realmente tienen necesidad de ir. Creo que no hace bien tampoco que todos estén comprando estas pruebas falsas por todos lados, porque además es un alertamiento a nivel internacional que no vale la pena, son fraudes, no tienen las condiciones adecuadas para dar certeza respecto a los resultados, pero creo que en materia electoral un punto central es la comunicación con las y los ciudadanos, y creo que entonces es momento de dar pasos hacia potenciar distintas formas para que los ciudadanos puedan participar en el ejercicio y garantía de sus derechos político-electorales. Y en concreto me refiero a tener que usar las tecnologías de la información y de las comunicaciones para acercarnos o que se acerquen las autoridades electorales a la ciudadanía. Sin duda, y como bien sabes, pues soy gran defensora del sistema de voto electrónico, que lo utilizamos aquí y la verdad es que con el acompañamiento de todos los partidos políticos que en una primera instancia impugnaron el tema, pero que después, conociendo como las entrañas de cómo se operan estos sistemas, y claro, ellos además tienen que tener toda la claridad y toda la transparencia y toda la posibilidad para preguntar cada una de las etapas, cómo se hace, entender, llevar a sus expertos, porque lo que queremos es que se blinden las elecciones, aunque podamos tener múltiples formas de que se participen en ellas. Entonces yo sí creo que acercarnos a la ciudadanía, sobre todo a los jóvenes, a los millennials, va por el uso de la tecnología, va porque puedan encontrar la información cuando quieran, que la puedan escuchar, que la puedan tener a la mano sin necesidad de acudir a algún lugar en específico para obtenerla. Y creo que sí tenemos que empezar a transitar y a ver cuáles son, dentro de todos los procesos que llevan a cabo las autoridades electorales, aquellos que podríamos ya digitalizar, que usar la tecnología. Hablaba la semana pasada en un foro el presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de ya alguna versión para juicios en línea, para presentarlos, para gestionarlos, y creo que es muy importante que podamos como ciudadanos y que los ciudadanos sepan que pueden hacer uso de esta tecnología para el ejercicio de sus derechos, que las autoridades electorales, jurisdiccionales y administrativas no se han detenido, que siguen trabajando y que están habilitando todas estas formas o mecanismos para que puedan usarlos las y los ciudadanos. Fíjate que muy interesante, definitivamente, pues, eres una gran conocedora del tema, sabes perfectamente de las entrañas de lo que pasa en las instituciones en materia electoral, pero sobre todo, bueno, pues ahora sí como ciudadanos también nos preocupamos de lo que está pasando, de lo que sucede y de todo lo que tenemos que hacer, porque tenemos un trabajo arduo, es de todos. En cuestión de tecnología tenemos que avanzar y tenemos que ir avanzando poco a poco, pero tenemos que apoyarnos todos. Tenemos que hacer un trabajo conjunto, autoridades electorales, jurisdiccionales, administrativas, ciudadanos, partidos políticos. Todos tenemos que trabajar de la mano para que salga adelante y obviamente actualizar estos juicios en línea que son una realidad, pero sí también manejar la situación con cada uno de los estados, y yo te lo digo pues desde Aguascalientes, en la presión presupuestal. Porque no todos tenemos las mismas facilidades para poder meter, no sé, hacer reglamentos y meter juicios en línea porque cuesta. Y es presupuestalmente tenemos que entrar. Entonces, este trabajo también, tanto el gobierno federal como el estatal y el municipal deben de estar conscientes del respaldo que deben de tener las autoridades. Quisiera continuar, Carla, muchas gracias. En el ejercicio de tu encargo como directora general de la Unidad de Inteligencia Financiera y ya con la experiencia como consejera electoral, bueno, muchísima experiencia, ¿cómo garantizar la equidad de las contiendas en relación con el origen, uso y destino de los recursos públicos y privados que se tienen y que se utilizan en las contiendas? Que es un tema grande, ya lo sé, que es un tema delicado, sí, se ha ido avanzando, pero quisiera escuchar tu punto de vista.
Bueno, creo que estar aquí me da una oportunidad muy importante para poder mezclar estas dos líneas, ¿no? La fiscalización de los recursos de los partidos políticos y de este lado, pues seguir la ruta del dinero, como se dice, lo más coloquialmente posible respecto de lo que hace la Unidad de Inteligencia Financiera, que además, pues, a partir de esta administración ha potenciado mucho el uso que se le puede dar a esta inteligencia financiera, porque nosotros combatimos particularmente el lavado de dinero, pero siempre con delitos precedentes. Entonces, con temas de corrupción, de trata, de, por supuesto, de tráfico de drogas, de armas, de migrantes. Entonces, creo que tenemos posibilidad de tener un enfoque muy amplio, y para el tema de fiscalización de los recursos hay coordinación, porque desde el 2014 se mandata en la ley esta coordinación entre el INE y la UIF para solicitar datos e información, y para que la UIF, en caso de que vea que hay mucho mayor flujo de efectivo de parte de las instituciones públicas en los tiempos de campaña electoral, también pueda dar aviso al INE, pero creo que es una coordinación acotada, que no es en tiempo real. Y ya, bueno, a ver, desde aquí se me ocurre pues que se pudiera, ¿no? Fiscalizar, como yo digo, en tiempo real, también no solo respecto al sistema de contabilidad en línea que tienen obligación de llenar los partidos políticos o de requisitar, pero también una operación como mucho más fluida entre un área como esta, que es estratégica, es de seguridad nacional, y las autoridades electorales, para que puedan tener los datos justos y oportunos dentro del flujo de los propios, de las propias revisiones e informes que tienen que rendir aspirantes, candidatos, candidatas y los propios partidos políticos y coaliciones. Pero creo que además nos haría falta, primero, reconocer que el tema no es ya en lo que registran los partidos políticos o sus candidatos y candidatas dentro del propio sistema y de lo que proporcionan documentación, que eso claramente revisan las autoridades electorales, tanto jurisdiccionales como administrativas, eh, sino también en lo que no se reporta, que eso es lo importante, y en el flujo de efectivo, que eso la verdad es que es muy importante, tanto de instituciones o autoridades públicas como, por supuesto, de privados. El tema ya no está en lo que ellos están requisitando, están presentando como gastos de campaña, de pre-campaña o gastos para los procesos de selección interna, en fin, sino más bien es un tema de lo que ya no están reportando, de lo que entra a sus arcas partidistas o ni siquiera entra, pero que claramente tiene un beneficio para el partido político o las personas que tienen una candidatura en ese momento, un cargo de elección popular. Entonces el tema, bueno, yo creo que si queremos tener servidoras y servidores públicos con buenas trayectorias y que impulsen y hagan el trabajo que tienen que hacer para el que fueron votados y elegidos, tiene que pasar también por personas que no tengan ligas de dependencia económica con otros poderes, con otros partidos, con a lo mejor asociaciones u organismos internacionales, con partidos políticos extranjeros o directamente con el crimen organizado. Entonces, creo que una revisión ex ante de cualquier solicitud de registro o a la par, vía la que hace legalmente las propias autoridades para ver si cumplen con requisitos, también yo creo que valdría la pena una revisión respecto a su comportamiento financiero. No queremos sustos luego de que tienen cuentas en otros lados, que tienen casas que obviamente, que nadie está peleado con la riqueza, el tema es cómo se obtuvo la riqueza, si eso está justificado conforme a sus declaraciones patrimoniales, al nivel de vida que debieran tener, etcétera. Bueno, pues está bien. Si no son, pues es algo que tiene que explicar y que, bueno, pues claramente puede ser, o presuntamente se estarían cometiendo algún tipo de ilícitos. Por tanto, creo que esa es una vía. Y también, bueno, si hay algo que nos arroje alarmas de presumir que hay delitos precedentes o delito de lavado de dinero, pues la verdad es que creo que también tenemos que pensar en sanciones como el no registro de esas personas, ¿no? Entonces no queremos a personas que, o yo creo que como tendremos que verlo desde la óptica de ustedes, autoridades electorales, o la nuestra de Unidad de Inteligencia Financiera, es que
pues queremos personas que hagan o ejerzan las labores para las que fueron electas sin ligas con nadie más, sin que tengan que cumplir con otros compromisos más que con la ciudadanía. Entonces creo que en esa medida pues tendremos que evolucionar hacia pedir mucha más información, tener más coordinación y comunicación con las autoridades electorales, jurisdiccionales y administrativas, pero también pensar en sanciones distintas como el no registro o incluso si alguien ya tomó posesión del cargo, pues evaluar cómo entonces habría, pues no es una revocación de mandato, pero por lo menos yo estaría pensando en que no queremos funcionarios que llegaron a un cargo de elección popular a costa de todo, y en este caso a costa de usar financiamiento ilícito en sus campañas electorales y por lo tanto violentar la contienda en las campañas. Completamente de acuerdo contigo y yo creo que la ciudadanía debe estar consciente también del comentario que tú realizas y lo que pedimos, lo que pide la ciudadanía en general, lo han visto, lo han manifestado, es que digo, no queremos ese tipo de gente, pero se tienen que hacer desde donde se tenga que hacer, desde las trincheras que tengan que hacer las reformas necesarias que tú manejas, las reformas que tengan que hacerse, pero sobre todo con un cuidado necesario. Queremos que cubran con todos los requisitos necesarios y si es posible reformar la Constitución y si es posible reformar la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y si es posible reformar los códigos de los estados, se tiene que hacer para ir mejorando y ir perfeccionando, darle claridad y certeza y transparencia a las contiendas para que verdaderamente estemos hablando de equidad. Estoy completamente de acuerdo. Quisiera, continuando en otro sentido, la fiscalización de los partidos políticos se remonta a la década de los 90 de nuestro país. ¿Cuáles son las notas características de cada una de las etapas por las que ha transitado el modelo de la fiscalización? Sí, adelante, perdón. No, perdón, te interrumpí. No, es la pregunta, perdón. Bueno, yo diría que como bien comentas, se empieza realmente los esfuerzos de una fiscalización a partir de los 90, que antes pues incluso solamente el IFE en ese entonces hacía las revisiones y determinaba las irregularidades en los dictámenes que enviaba al Tribunal Electoral para que el tribunal sancionaba. Bueno, me parece que era un buen intento de empezar a revisar las finanzas de los partidos políticos, pero bueno, pues muy superficial, con tiempos además que no se apegaban a las campañas electorales, eran muy largas. Incluso cuando llegué a la Ciudad de México, me acuerdo que nos tocó resolver temas, pues por lo menos de 3 años atrás respecto de la fiscalización de partidos y varias quejas incluso de campañas que pues, nosotros no habíamos organizado en 2006 y que eran campañas anteriores, ¿no? Entonces, una disparidad también a nivel nacional respecto a cómo cada entidad federativa había regulado o había querido normar su forma de fiscalizar partidos políticos. Creo que a partir del 96 empieza ya más en forma una fiscalización con dictámenes, con sanciones impuestas por el INE, con lineamientos que se crearon justo para intentar normar la forma en la que los partidos políticos tenían que reportar ingresos y gastos a las autoridades electorales, unos catálogos de cuentas. Nos metimos en varios problemas porque, por ejemplo, les pedíamos RFC que no tenían, y entonces, no, es que nadie nos los quiere dar, a ver cómo le hacen, necesitamos RFC, cuentas mancomunadas, chequeras mancomunadas, una serie de medidas que les tenía, e incluso, como pues el dinero no se pinta, no es que el dinero de carácter nacional tenga, por decirte, un color naranja y cada entidad federativa tenga un color distinto para los recursos en las entidades federativas y que eso se pueda ver en primera, digamos, en una primera revisión. Lo que se intentó hacer también es dividir cuentas bancarias, cuentas contables, a dónde podías depositar un recurso local que a lo mejor lo querías usar para tu campaña federal, qué estaba permitido, qué estaba prohibido, una serie, los primeros inicios incluso de estos monitoreos de radio y televisión, porque pues claramente si nos decían como autoridad, pues nos gastamos 3 pesos o 15, pues había pocas maneras de comprobarlo si no había... Exacto, ¿no? Pues, ¿cómo sé si son 3 o 15? ¿Cómo sé
cuánto te cobra a ti un partido político, una empresa televisora o radiodifusora, cuánto entonces te costó a ti un spot o no, y al otro partido le costó más o menos. Prohibimos las bonificaciones, bueno, desde los lineamientos no yo, pero vaya, el equipo del que yo formaba parte promovió también que no hubiera bonificaciones, esto de me compras 3 spots pero te regalo 15 o 2 o los que sean. Y entonces creo que inició más en forma el tema de la fiscalización, culminando con el tema en ese Consejo General de los amigos de Fox y Pemex Gate, que todos conocemos popularmente así, y que también fueron muy importantes para romper, por ejemplo, distintas limitantes que tenían las autoridades electorales, distintas herramientas, los dientes para fiscalizar, que era, por ejemplo, los secretos bancario, fiduciario, en fin, ¿no? Entonces, dado estas que iniciaron como quejas incluso, ¿no? No se derivaron propiamente de una revisión de fiscalización, sino de la sustanciación de quejas que se fueron presentando. Fue muy importante para decir, bueno, ok, hasta aquí hemos llegado con esta normatividad electoral en materia de fiscalización, pero es claro que no es suficiente. No tenemos los dientes como autoridad electoral para poder sustanciar adecuadamente o investigar adecuadamente los recursos de los partidos, qué llega y qué se va y dónde lo gastan. Entonces, claro, por lo que surge como una serie de iniciativas para intentar evidenciar, poner en blanco y negro lo que gastaban, decir qué se podía y qué no se podía hacer con los dineros que recibían los partidos, que claramente pues eran para actividades ordinarias o en su caso de campaña y actividades específicas, pero digamos en su mayoría esos dos grandes rubros, pues pasamos a una etapa en 2007, claro que es mucho más conocida por el nuevo sistema de comunicación política diseñado desde la Constitución, entonces en la que se prohíbe, en aquella primera fiscalización de la que te contaba, el 60-65% de los gastos de todos los partidos políticos se iban en medios de comunicación. Entonces, esta reforma es muy importante también para equilibrar las contiendas, porque claramente los medios jugaban un papel pues que a ellos les convenía y como todo, según sus intereses, ¿no? Claramente, pues a lo mejor un spot era más barato para un partido o candidato o candidata que ellos pensaban que les convenía a sus intereses y era mucho más caro el mismo tiempo, en el mismo espacio, la misma duración para un partido que claramente no les convenía. La reforma del 2007 lo que hace es pues, una cancha pareja, digamos, cuando menos en el acceso a medios de comunicación, con los problemas respecto al financiamiento que ya todos conocemos, porque bueno, claro, ya no necesitan gastar en medios formalmente, pero pues, reciben el mismo financiamiento, entonces ahí quedamos un poco mal, pero creo que ya la última, para no estar como mucho en este tema, es la del 2014 y la importancia central de esta es la nacionalización de la fiscalización, que era un sueño dorado que nosotros teníamos cuando fiscalizábamos desde el IFE, porque si veíamos gastos de campaña de una entidad federativa y preguntábamos, oye, entidad federativa, ¿tú tienes comprobantes o tienes registrado este gasto? Había muchos con los que habíamos firmado convenios de colaboración y otros que nunca quisieron firmarlos. Y entonces, y además, pues las leyes eran distintas. Entonces, si nosotros ya estamos terminando un procedimiento de fiscalización, era probable que en otra entidad federativa apenas fueran a la mitad, ¿no? Entonces, no podían darnos esos elementos porque a lo mejor todavía no estaban revisando esa documentación. Entonces, 2014 nacionaliza con todos los problemas que eso implica, porque revisar cada peso y cada centavo que se eroga en todo el país muy complicado, ¿no? Pero bueno, por lo menos ya no tenemos este fenómeno de yo mando a un estado, luego me mandan del otro, luego, porque por lo menos ya podemos tener esa pantalla para verlo, ¿no? Fíjate que me parece, bueno, dices prácticamente una cátedra así en breve espacio de todo lo que ha pasado en las etapas de la fiscalización. Conoces perfectamente, no me queda la menor duda, el tema. Has dado una explicación muy clara, precisa de lo que ha pasado y todo lo que hemos vivido también en materia de fiscalización
y de los problemas que nos enfrentamos quienes estuvimos en institutos electorales, en la Universidad de Aguascalientes, estuve en el Instituto Federal de la Ciudad de México, en donde pedías información a los partidos políticos y haz de cuenta que les pedías como si les estuvieras pidiendo un favor, porque o sea, o te la llevaban como querían o te llevaban lo que ellos querían. Ha ido avanzando poco a poco, definitivamente la reforma de 2007 y la del 2014 tienen uno de los objetivos principales, la equidad de la contienda. Creo que ahí es hacia donde avanza. ¿Tú crees o consideras que ha funcionado las modificaciones desde 2014, que se ha perfeccionado o que necesita más para poder modificar? Porque tenemos también en esa cuestión, lo comento, tenemos un reglamento de fiscalización que es prácticamente un diccionario larudo, tremendo, ¿no? Y aparte tenemos acuerdos de los acuerdos, de los acuerdos, de los acuerdos, de los acuerdos, de todo, para poder ir mejorando cada una de esas. Digo, que es una realidad porque, bueno, pues es el trabajo que está haciendo el Instituto Nacional Electoral y que tiene que hacerlo con la mayor claridad. Sin embargo, ¿de veras ha funcionado o no? ¿Tú cómo lo consideras? Yo creo que también pude participar con proponer algunas ideas para la reforma del 14 y yo hablaba de una fiscalización en tiempo real, ¿no? Acortar los plazos porque incluso le dabas al ciudadano un elemento central para normar su juicio, que es decir, oye, ¿cómo se comportó mi candidato en la elección? ¿Ganó? O sea, ¿ganó limpiamente? ¿No ganó? No. Si esos resultados te los entregan 3 años después, pues no sirven de nada. Nada. E incluso, pues para ver si tendría que accesar al cargo, ¿no? Supongamos que ganó, pero cometió cualquier cantidad de violaciones respecto al uso de recursos públicos y privados, pues claramente pues no tendría por qué ocupar ese espacio. Es por eso que ahora las autoridades electorales resuelven antes de que tengan que iniciar el cargo, tomar protesta, tomar el cargo, etcétera, ¿no? Creo que la reforma de 2014 resolvió un tema importante respecto de la 2007, que si te acuerdas, creó esta unidad técnica de fiscalización. Así es. Que le hizo autónoma digamos, en su funcionamiento, sin consejeros electorales, pero sin comisión de fiscalización. Entonces, a nivel local nos peleamos por mantener la comisión de fiscalización, se mantuvo legalmente, pero era como un despropósito que como consejeros electorales tuvieran que votar dictámenes de miles de páginas con sanciones sin tener posibilidad de estar al tanto de cómo se daban esas revisiones, sino que te llegan a tu oficina unas carpetas de miles de páginas y bótalas en 3 días, ¿no? Para ver si estás de acuerdo o no. Entonces regresa a la comisión de fiscalización y creo que, como dices, se ha complicado mucho por la dinámica de reglamentos y acuerdos, porque como claramente sabes, pues cada elección es distinta una de otra y las que vienen pues serán muy distintas por el COVID, por el uso de tecnologías, por muchas razones. Pero entonces, vía reglamentaria, porque no vas a estar pidiendo que cambien la ley cada 5 minutos, tratas de, digamos, tapar el hoyo que viste en la elección anterior o mediante acuerdos, interpretar, y ahora claramente es más difícil para una autoridad nacional fiscalizadora que tiene que ver todo lo que pasa en el país. Y yo creo que, como dices, estas reformas constitucionales van hacia, el objetivo que tienen es garantizar la equidad en las contiendas electorales, e incluso constitucionalizan nulidades que antes las veíamos solo en las leyes, y las 3 tienen que ver justamente con la equidad en la contienda, ¿no? El respeto a los topes de gastos de campaña, la no compra y adquisición de espacios en radio y televisión, y la prohibición de financiamiento ilícito, y llama ilícito claramente que proviene de actividades ilícitas o recurso público ilícito, porque los partidos y las y los candidatos tienen acceso a recursos públicos, pero a los que dice la Constitución, no a otros recursos públicos que se desvíen para favorecer desde autoridades alguna candidatura o partido político. Entonces, creo que esa línea, el problema es cómo se frasea, ¿no? Primero, si rebasas el 5%,
pues según yo, si rebaso, pues ya lo rebasé, no es lo rebaso hasta el 5%, y entonces me lo pueden anular a partir del 5%. Y también la estructura de cómo se tienen que acreditar, violaciones graves, dolosas, determinantes, tiene que estar comprobada o por lo menos objetiva y materialmente acreditada. Entonces, esto vuelve muy complejo la aplicación de un sistema de nulidades, pero creo que al final es una reforma que para mi gusto va por el lado correcto, pero que necesita de aplicación, sanciones, y necesitamos de verdad que los partidos y las candidatas y candidatos sepan que si gastan recursos distintos a los que tienen legalmente acceso, a los que pueden obtener por vía legal, no van a ocupar ese cargo público, y los partidos también serán sancionados. Entonces creo que la finalidad última es tener ejemplos claros de que eso no puede seguir pasando. Y creo que aunque la reforma va por la línea correcta, imagínate la cantidad de, bueno, tú y yo que estamos en órganos o estuvimos en órganos administrativos realizando esa función, pues imagínate ahora a nivel nacional conocer todos esos datos de las finanzas de los partidos políticos, pues es un trabajo impresionante, ¿no? Nos damos cuenta, muchísimas gracias, nos damos cuenta definitivamente de las entrañas y hasta a veces de lo que te informan, en qué se gasta, en qué se gastaban. Ahora ha habido más acomodo, pero sí, a veces nos sorprendían algunos gastos que, bueno, por ética profesional no los decimos y por respeto a las instituciones donde estuvimos, pero bueno, pues también había unos gastos que decían, bueno, de operación de un partido político, ¿cómo puede estar este gasto aquí? Pero bueno, ha ido transitando a una contienda y a una equidad más clara y más transparente, y eso es una ventaja también que deben tener. Y lo que mencionas, que nos debe de quedar muy claro, yo creo que debemos de hacer un tipo de educación más clara, precisa a los jóvenes que estén participando en las contiendas, que quieran ser candidatos o candidatas, a que el trabajo que tengan que hacer, tienen que hacerlo con la responsabilidad y el cuidado y el manejo necesario del dinero que es público y se los prestan para que ellos hagan una campaña electoral. Pero bueno, eso se lo dejamos ya al trabajo que tengamos todavía pendiente. Fíjate que teniendo en consideración el proteger la equidad de las contiendas, nos conlleva necesariamente a declarar, en su caso, las nulidades de las mismas. ¿Esto ha funcionado para detener el flujo de recursos hacia los partidos políticos, candidatos y candidatas? ¿Tú estás de acuerdo en que las nulidades sirven para frenar las violaciones fiscales de acuerdo de acuerdo a las necesidades que tiene cada uno de los recursos y medios que se conllevan una nulidad? Porque una nulidad en rebase de topes, lo que comentabas es el tope de campaña, pero te dices, bueno, te doy chancita de que tengas el 5% más. O sea, también es flexible el hecho de esto, pero también te lleva a una nulidad en caso de un rebase de tope de campaña. Pero ¿qué pasa con esta situación? Yo creo que, como dices, un fraseo como si rebasa el 5% del tope de gasto de campaña, lo único que evidencia es quién está atrás de la autoría, digamos, de esas leyes, y son los propios partidos políticos y los que ocupan cargos en congresos locales y estatales que hacen, o el Congreso de la Unión, que hacen este tipo de redacciones. Creo que siempre buscando el camino de cómo no cerrarse la puerta para su siguiente cargo público, ¿no? Que digo, están en todo su derecho de querer hacer una carrera en el ámbito público. El tema es que creo que siempre como que buscan cómo tener el caminito para, en su caso, poder
exacto, ¿no? Poder transitar y no tener alguna complicación respecto a su comportamiento y en este caso violaciones a la equidad en las contiendas electorales. Creo que un punto central que mencionas, creo que ha sido tanta la presión ciudadana que por eso se constitucionalizan estas nulidades, ¿no? Que antes no estaban en la Constitución y que claramente tienen que ver con cómo garantizar o cuidar la equidad en las contiendas. Creo que las tres nos hablan de eso. No busques, digámoslo así, un mercado negro para adquirir, no comprar espacios en radio y televisión. No aceptes o no provoques que en tu campaña haya recursos públicos que no deben de estar y por supuesto respeta los topes de gasto de campaña. La aplicación y el propio fraseo me parece complejo acreditar todas estas cosas y aquí estamos en dos disyuntivas, una que dice es mucho más costoso políticamente y para los ciudadanos que se anule toda una elección si no están comprobados los factores, digamos, y los elementos y las violaciones para entonces poder anular, o la otra es, no, anulemos, porque es preferible anular sabiendo que puede haber un abuso de recursos o recursos ilegales en una campaña, porque de todas formas el que ganó o los que contendieron pueden volver a contender. Con, obviamente, otra vez, pues haciendo, pues reponiendo, suponiendo en etapas extraordinarias varias de las etapas del proceso electoral, hasta obviamente con lo que implica uso de recursos públicos, tanto por autoridades electorales para volver a organizar una elección ahora extraordinaria, como para campaña, como digamos, estamos reponiendo todo para ver ahora quién gana, suponiendo que podemos garantizar la equidad en las contiendas. Yo creo que en ese sentido, bueno, es una seña importante que estén constitucionalizadas las nulidades. Creo que como tal hemos tenido ejemplos de un uso y abuso de recursos públicos y privados en campañas electorales sin consecuencias reales. Me parece que por eso la de 14 va por ahí, ¿no? De decir, no, ya no, los que hagan estos abusos, porque antes, ¿qué pasaba? Bueno, pues sí, violentó el tope, pero pues sancionas al partido y el señor a la señora pues puede acceder a su cargo de elección popular. Entonces, creo que ha servido, pero creo que también nos hace falta tener como todos los elementos para decir, a ver, sí es cierto, se cometió este ilícito y esa persona no puede ocupar ese espacio público. O si lo está ocupando, tiene que dejarlo de ocupar. Y parece que ya les das un cheque en blanco cuando llegan a la toma de protesta, ya protestaron el cargo, ya, uy, yo ya estoy salvadísimo porque ahora sí ya no me pueden hacer nada. Creo que hay que pensar en otras formas de que las personas que violenten y particularmente el tema de la equidad en la contienda no puedan ejercer un un cargo público, no puedan estar ahí. Y para eso, pues hay que armarnos de unas soluciones distintas. Y yo te diría, sin importar en el momento en el que se acredite que violentó ese tope de gasto, pues si es delito como lo es, pues perdón, tienes que tener las consecuencias de cometer un ilícito, sin importar si ya está ya estás o no en el ejercicio de ese cargo. Creo que en ese contexto han funcionado, pero faltan cosas por hacer, sin duda, falta una actividad más acompasada de distintas autoridades. Por ejemplo, lo que yo me refería en el primer momento de esta plática, pues a tener una coordinación mucho más cercana, clara y continua con otras autoridades, la Autoridad de Inteligencia Financiera, no sé si el SAT, no sé si obviamente la FEPAD, en fin, una serie de autoridades que pueden ayudar a generar este contexto de solidez y de que, perdón, las personas que no cumplan con la ley no ejercerán un cargo público. Y también creo que, como decías, una parte importantísima es la ciudadanía, ¿no? Tanto los jóvenes, pero creo que ahora pues todos con un celular, todos con un determinado conocimiento o cercanía con quién puede ser una candidata, un candidato, estamos hartos de aquellos funcionarios públicos que se enriquecen en 3 años en el ejercicio de un cargo, en 6, que de vivir al lado de tu casa ahora tienen 7 casas, viven en no sé dónde, tienen avión privado, o sea, creo que para todo mundo el tema de la corrupción es un tema con el que México ya no podía y ya no puede. Y creo que también está en cada uno de nosotros, pues dejar de solapar, ¿no? O dejar de voltear para otro lado cuando se ven evidentes desvíos de recursos para campañas,
o financiamiento privado en campañas electorales, y también denunciar. Creo que también es un papel de la ciudadanía, o que puede jugar la ciudadanía, o que hay que alentar a la ciudadanía a que sepa que ellos también tienen que salvaguardar, digamos, sus elecciones, la equidad, salvar o vigilar que quien ejerce un cargo público lo haga con probidad, lo haga siempre fiscalizado, siempre con rendición de cuentas. Al final de cuentas, pues los recursos que se ejercen son públicos, ¿no? Están en el ejercicio de un cargo público, y las decisiones que tomen tienen que ser evaluadas por los ciudadanos. Entonces sí necesitamos como país una ciudadanía mucho más activa, mucho más consciente de que son sus recursos, porque parece que el link que no vemos es que el dinero que se desvía a campañas, producto de la corrupción, o a compra de casas, avión, lo que sea, es un dinero que no llega a programas sociales, es un dinero que hoy podría estar mejor usado a lo mejor para el COVID, o que para escuelas, para calles, para alumbrado, para seguridad pública. Es decir, es un asunto que nos lesiona a todos. No es que, ay, qué bien le va ahora al funcionario o funcionaria pública tal, es no, esos son recursos que como ciudadanía están desviando para propósitos personales. Y creo que ese link es el que no hacemos, ¿no? No es que bien le va a él. Otra vez, nadie está peleado con el dinero, pero con el dinero legalmente conseguido, no con el desvío de recursos públicos. Entonces, creo que ahí como ciudadanía tenemos que tener como mucha mayor claridad en que esas cosas no pueden seguir ocurriendo en el país, ¿no? Definitivamente, estoy de acuerdo, muy de acuerdo contigo y la verdad te felicito la forma de pensar tan transparente, te lo ha dado definitivamente el trabajo. Qué padre que pienses así, qué padre que tu mentalidad sea así y bueno, te deseo el mejor de los éxitos ahora en la situación de candidata, porque es una forma de pensar y de que sepan también cuál es la forma que uno siente y qué es lo que percibe para el trabajo que uno está haciendo. Nosotros queremos, y te consta, nosotros cuando llegamos a los organismos autónomos o llegamos a las instituciones donde estamos trabajando, queremos que todo salga bien, queremos que el trabajo se haga verdaderamente con certeza a la ciudadanía y darles una claridad y que sepa la ciudadanía, nosotros estamos trabajando para ustedes, pero tenemos que demostrárselo. ¿Cómo? Con el trabajo serio y responsable que nosotros sabemos hacer, porque es lo único que nos llevamos, el servicio público que damos y el ejemplo que nosotros le damos a nuestros hijos y a nuestra familia del trabajo que nosotros hacemos. A lo mejor no salimos millonarios, pero sí millonarios de amigos y sí millonarios de conocimientos, que eso es lo mejor que te puede llevar. Qué buena forma de pensar, la verdad me gusta mucho. Ahora, Carla, para continuar, la transparencia es un eje rector moderno de nuestra impartición de justicia, sobre todo la electoral, que se ha caracterizado por la misma, en tal sentido, para que la ciudadanía y todos los actores políticos conozcan el monto real que los partidos políticos y candidatas y candidatos destinan a sus pre-campañas y campañas electorales. ¿Cuáles han sido las principales deficiencias y obstáculos que se tienen? Bueno, creo que otra vez un poco nos estamos peleando con los tiempos, porque mientras están en pre-campaña o en campaña, ¿no? Pues siguen gastando, siguen avanzando las etapas del proceso electoral y seguimos como ciudadanos sin conocer. Estamos más inmersos en ver el spot que propone, quién va a ser el candidato, etcétera, que en este tipo de cuestiones que al final yo creo que determinan cómo se va a desarrollar una persona en un encargo público, ¿no? O sea, sí, desde su campaña o pre-campaña se están cometiendo este tipo de ilícitos, bueno, es muy probable que ya en el ejercicio del cargo pues se comporte de la misma manera, o tenga que cumplir con 7,000 compromisos que adquirió por tener recursos adecuados para sus campañas. También creo que la transparencia es un tema y es un eje rector, como lo dices, es uno de los principios en los que, o uno de los cimientos centrales ahora de nuestra democracia, pero también creo que es de ida y vuelta, ¿no? Las autoridades tienen que ser cada vez más transparentes, pero es cierto también que es un ejercicio también de la ciudadanía.
Creo que cuando menos en los primeros, las primeras etapas, digamos, de esta transparencia, y me lo comentaba un expresidente del IFAI en ese momento, pues estábamos en un tema muy pendular, ¿no? Pasamos de cero transparencia a transparentar todo, y la gente preguntaba la talla del zapato de alguna persona, el tipo de sangre, que, digo, me parece que no son cuestiones trascendentes, para el ejercicio de un encargo y para que una persona pueda ejercer sus derechos, ¿no? Finalmente, si tú conoces que una entidad pública está gastando recursos para una vacuna del COVID, pues a lo mejor como tienes esa información, quieres ejercer tu derecho para obtener una prueba o una vacuna que te ayude, etcétera, ¿no? Creo que va de ese modo. La transparencia nos ayuda a salvaguardar y a garantizar y a ejercer nuestros derechos. Pero pues creo que en la etapa de fiscalización y de campañas, creo que los tiempos no se empatan, porque además no podrían empatarse. La presentación de informes, aunque cada vez es más periódica, pues tiene también tiempos determinados para que las autoridades electorales puedan revisar. Y por eso te comentaba, el tema no es qué tanto revisan en tan poco tiempo, porque si tienen plazos muy acotados y miles de quejas, pues es como complicado. Sino que a mi juicio, tendremos que tener esta etapa en que no cierra, ¿no? Si yo de verdad en la elección es 2018 y en 2019 determiné que un diputado, senador o senador, lo que sea, estatal o nacional, violentó el tope de gastos de campaña, bueno, pues entonces poder actuar en consecuencia, ¿no? Esta rapidez respecto de la elección a cuando tienen que tomar el cargo o tienen que protestar el cargo, creo que es una etapa buena porque pues finalmente ya después de que el país entre en etapas de campañas y precampañas, creo que es necesario que se dé ese cambio, pero al mismo tiempo parecería que es como el único espacio de tiempo en el que se puede revisar la actuación respecto al uso de recursos de partidos y candidatos, y creo que no tenemos que llegar hasta como la expedición de un cheque en blanco, ya ok, te firmo que tú ya cumpliste, que tú ya eres una paloma blanca y puedes ejercer tu cargo. Creo que primero es tiempo, segundo es otra vez tener esta conciencia de que en revisiones más profundas, incluso nos pasaba, ¿no? Estábamos revisando ya informes anuales y encontrábamos gastos de campaña. ¿Qué hacíamos? Claro, en ese momento pues sancionabas al partido político, entonces digamos que no había el inconveniente de qué hago con el candidato o la candidata que ahora ya es funcionario público, gobernador o lo que sea, ¿no? Pero pues es claro que a mayor información es mucho más probable que encontremos, analizando un cúmulo mucho más grande de información, mucho más datos respecto al comportamiento financiero de candidatas y candidatos en las campañas o precampañas. Entonces creo que el límite de hasta que tome protesta del cargo es bueno como un primer filtro, porque si en realidad se encuentran graves violaciones a la equidad que venga del uso de recursos públicos y privados, de manera inmediata, haces que esa persona no pueda tomar protesta del cargo, pero también creo que hay muchos o muchas que ya en el ejercicio del cargo se sienten como blindados, como aquí ya no me pueden hacer nada. Y creo que si no tienen, creo que es esta cadena que pasa como en todo el país, ¿no? Producto el problema de la corrupción, al final de cuentas es la impunidad. Si no hay sanciones a las personas que violentan la Constitución y el marco normativo electoral, no pasa nada, ¿no? Porque pues al final ya son funcionarios, ya no pasó nada, ya duermo tranquilo. Y como dices, al final de cuentas se traduce en un problema social, cultural, y bueno, para nosotros, ¿no? En algo que como funcionarios públicos creemos que nuestra función la tenemos que desarrollar con base en los principios constitucionales y legales y claramente con transparencia y con un ejercicio escrupuloso del cargo que nos lleva a dormir tranquilos en las noches, pero pues, desafortunadamente hay otros muchos que pues, no tienen cero conciencia y a pesar de la bola de ilegalidades que hacen, pues también duermen tranquilos, ¿no? Entonces, creo que hay que optar por las sanciones y por incluso pues llegar a destituciones de cargos de personas que ya están ahí. O sea, concretamente te diría, hemos avanzado, el sistema de contabilidad en línea es un paso en la dirección correcta porque pasas de revisar papeles y cientos de miles de hojas
luego se pasó a los discos, en fin, ¿no? Una serie de cuestiones, y creo que ahora puede haber esta interacción o retroalimentación entre autoridad y partidos, ¿no? Oye, subiste un gasto que dice tal, pero te falta la evidencia, o este gasto no es de este rubro, es de este otro, o tienes que meterlo acá y acá y acá, o no es de este candidato o candidata, es de otro. O sea, creo que nos vamos acercando, pero otra vez en el tema de lo que reportan. Así es. La documentación que proveen a las autoridades electorales, y el tema no está ahí, el tema está en lo que no reportan, en lo que no entra a las arcas de los partidos, en aquellas, digámosle, donaciones en especie o en dinero que no son reportadas a las autoridades electorales y que las autoridades tienen que estar un poco cachando, ¿no? Mandando personal, digo, dentro de, obviamente, un marco legal que les faculta hacer eso, ¿no? Reglamentos, por ejemplo, para acudir a los cierres de campaña, ver más o menos cuánta gente hubo, quién fue, cuáles son los gastos que se pudieron erogar, etcétera, ¿no? Para tener como contrastar entonces la información que me dé un partido candidato con datos reales de funcionarios electorales que están yendo a certificar ese tipo de eventos, ¿no? Vamos en la dirección correcta, pero insisto, si no hay aplicación de sanciones ejemplares, Sí, no, no vamos a llegar. no pasa nada. Gracias, Carla. Bajo la premisa de que todos los modelos son perfectibles, ¿qué es lo que debe cambiarse del marco legal en el que se fiscalizan los gastos de campaña? ¿Tú qué consideras? Bueno, ya dices un avance en la plática, eso de lo que no de lo que no reportan y de lo que no dicen. Solo te mandan los papelitos y lo que ellos lo que acomodan, pero nunca te van a decir qué es lo que por abajo del agua se pudo dar. ¿Podríamos hacer algo diferente en la web? Yo no quiero tu comentario. Creo que un tema fundamental es sin duda que las autoridades se compartan la información que tienen. Y así es. Si tú como autoridad electoral, yo tengo acceso a lo que me están reportando un partido y un candidato y me quedo con ese universo, no voy a ningún lado. O sea, en primer lugar, pues tú circularizas o le preguntas al proveedor, ahora ya tenemos registro de proveedores, ¿no? Le preguntas a un proveedor, oye, si es cierto esta factura que dice que te pagó y que tú le diste, en fin, ese es como un primer filtro. Pero el siguiente filtro yo diría, pues, la verdad es que creo que todos las personas que tengan relación con los partidos políticos tienen que también tener claro que pueden ser revisadas y fiscalizadas en cualquier momento, que tienen obligación, otro de los temas, ¿no? Que hablábamos, no solo le pedías información a los partidos políticos y era muy complicado obtenerla, sino que yo en particular no te contestaba porque claramente todo el mundo le decía, oye, ni hay sanción, o le preguntabas a la secretaría de no sé qué cosa y tampoco te contestaba. Entonces, tenemos que tener claro que hay sanciones para las y los funcionarios que no respondan en tiempo un requerimiento de las autoridades electorales, pero también, por ejemplo, pues una persona, una empresa, por requerirle información, por ejemplo, al servicio de administración tributaria para ver el pago de sus impuestos, qué declaró, tiene pérdidas, etc. Creo que eso nos puede hacer como un panorama general de la persona con la que estamos o a la que estamos revisando en función de su relación con un partido político y con algo muy importante, el acceso al poder al final de cuentas, ¿no? Entonces, por ejemplo, se me ocurre, pues que, bueno, no se me ocurre, creo que la coordinación es un elemento fundamental, ¿no? Si la Unidad de Inteligencia Financiera tiene unos datos, el SAT tiene otros, la Secretaría de Economía respecto a la constitución de empresas, ya cómo se mueven las acciones o las partes sociales, quién al final detenta, digamos, el control de distintas empresas, porque también nos hemos visto, bueno, con casos de que los propios funcionarios de partidos políticos, funcionarios públicos o dirigentes de los partidos políticos constituyen estas empresas para ellos mismos, ¿no? Utilizar estos recursos públicos. Entonces creo que habría que ir un poco más allá de no solo quedarnos, insisto, con lo que los partidos reportan, pero también con revisar nuestros padrones de proveedores, qué hay, quiénes son, a dónde va ese dinero, está sancionado ese servidor público, está sancionada, por ejemplo, otra fuente de información importantísima es la Secretaría de Función Pública, ¿no? O sea, a nivel
federal, pues tiene el acceso a todas las bases de datos de todos los servidores públicos, a las declaraciones patrimoniales, pero también tiene un padrón, un registro de empresas sancionadas o de personas sancionadas por incumplimientos con distintos contratos, etcétera, ¿no? Servicios públicos. Entonces creo que habría que tener un mejor conocimiento de con quién contratan los partidos políticos o a quién contratan los partidos políticos las y los candidatos, y también pues de hacer una investigación como mucho más seria, un análisis mucho más serio de quién es, algo que aquí decimos el beneficiario real, ¿no? Desafortunadamente, pues digamos en la silla que ahora ocupo nos hemos dado a la tarea, bueno, afortunadamente nos hemos dado a la tarea, pero desafortunadamente hemos visto cómo se constituyen y se han constituido empresas y sociedades y asociaciones sin ton ni son, y las llamadas factureras. Entonces, este esquema de empresas fachada y factureras, pues es algo que creo que nos debe importar como autoridades electorales, ¿no? ¿Quién constituye una empresa a la que le voy a contratar? ¿Es el giro? ¿Cuánto tiempo lleva? ¿Qué declaraciones ha presentado? ¿Quiénes son los socios? Y a lo que me refería al final, ¿quién es el beneficiario real? ¿Quién controla esas empresas y quién al final es el que está haciendo lo que ellos llaman negocios? Porque así los cubren, aunque en realidad pues, muchas veces también son actividades ilícitas las que están llevando a cabo. Los factureros sin duda, ¿no? El abogado o el contador que te lleva una superestrategia para no pagar impuestos, perdón, hay que pagar impuestos. O sea, el tema entonces es que te están llevando a un esquema de cometer ilícitos, y que además de ser sancionados, creo que en materia electoral, por el vínculo con el acceso a poderes públicos y a la toma de decisiones, creo que tenemos que tener muy claras estas líneas de coordinación y de comunicación, e incluso de intercambio de información entre autoridades electorales y otra serie de autoridades con las que es necesario tener relación para cerrar este círculo de ¿quién aporta, cómo aporta, aporta legalmente, ilegalmente, constituyó la empresa hace 2 días, entonces qué extraño que ahora esté vendiendo cualquier material electoral o lo que sea? Entonces creo que nos tenemos que empezar también a hacer esas preguntas. No es que le digamos a los partidos con quién contratar o con quién no contratar, pero no es un tema que pase solo con partidos políticos, ¿no? Las empresas fachada y las factureras es uno de los principales vehículos o instrumentos que se utilizan en el tema de corrupción, ¿no? Sacar recursos públicos del Estado y luego ver cómo vas diseminando estos recursos y sacárnoslos incluso del país. O sea, la corrupción es un tema claramente internacional, ¿no? Y hasta ahí iría, incluso. A lo mejor necesitamos esta coordinación también internacional para decir como autoridades electorales, como un tribunal electoral o una autoridad administrativa electoral, necesito el dato porque pues por acá salió que este señor tiene una cuenta en Suiza, ¿no? Y si no, pues denunciar o dar vista o hacer, yo me acuerdo cuando dábamos vista en esas épocas, pues creo que ni nos las contestaban. O sea, no era ni siquiera un instrumento jurídico que tendría que tener alguna respuesta jurídica de la autoridad. Era de, nosotros ya tenemos nuestro sellito, ¿no? Acuse, pero nunca se hizo absolutamente nada con una vista que presentáramos a otras autoridades, ¿no? Entonces creo que, pues sí, si queremos cercar y cerrar y desde el tema electoral blindar la equidad de las contiendas y desde otros temas combatir la corrupción y la impunidad, tenemos que tener mucha mayor coordinación y colaboración entre autoridades, porque como te decía en un principio, pues es que el crimen está más, como le dicen, el crimen organizado pues está más organizado que nosotros. En la esfera entre que el registro público de la propiedad, por ejemplo, de Aguascalientes, tiene esta información, pero claramente a lo mejor no la comparte con la de Guerrero o con la federación o tal, pues un funcionario público puede ir de un estado de Aguascalientes a Quintana Roo y nadie sabe de su tránsito por la función pública en Aguascalientes y llega a Quintana Roo como el gran funcionario del siglo, ¿no? O sea, creo que hasta estos mecanismos de información, este círculo, de verdad de compartir y de saber, al final, pues, todo lo que hacemos deja una huella, ¿no? Una marca que puede investigarse, y creo que tenemos que pensar en ir más hacia allá, no solo desde el ámbito electoral. Creo que ese es nuestro punto, y si nosotros ya no son ustedes, ¿no? Ya me estoy metiendo como autoridad electoral, pero pues tendríamos que entonces generar...
Ah, bueno, gracias. Generar las vistas, generar las denuncias, etcétera, ¿no? Que permitan pues, también dar elementos a otras autoridades para que también actúen, ¿no? Fíjate que estoy de acuerdísimo, tú conoces perfectamente la materia. Hay dos situaciones que manejas en la que dices, llega el funcionario, toma protesta y prácticamente se siente el rey o reina, o princesa o príncipe, ya automáticamente ya no va a pasar absolutamente nada. Pero a partir de ahí, Claudia, es donde empieza todo el teje y maneje, porque a partir de ahí tiene dominio para poder hacer y darse los permisos que considera pertinentes para poder hacer un negocio más allá. Y nos damos cuenta, o sea, porque tienes el poder absoluto para poder hacer, y es lo que comentabas, tienes que manejar, se tiene que manejar y llegar hasta el fondo, hasta el último de la madeja, para que se llegue y se sancione verdaderamente quién es el que está dirigiendo el teje y maneje de todo eso, y que se sancione a quien tenga que sancionarse. Estoy completamente de acuerdo. Fíjate que en el entendido de que la unidad de inteligencia financiera tiene como objetivo implementar y dar seguimiento a mecanismos de prevención y detención de actos y omisiones y operaciones que pudieran favorecer y ayudar de cualquier manera para la comisión de los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita. En relación con el delito de lavado de dinero, ¿cuáles son las medidas que deben de tomarse para proseguir de manera adecuada con los delitos? Que es una verdad. Mira, la verdad es que creo que también como sociedad hacemos poco por el tema del lavado de dinero. Uno de los temas que nos hemos centrado desde esta administración es que todos los sujetos sepan que cualquier persona puede estar ayudando a lavar el dinero, ¿no? O sea, que no es un asunto que haga el narcotraficante que no conoces, sino que es un asunto que puede estar más en contacto contigo. Y entonces, claramente tenemos un sistema financiero que tiene mayores controles y cada vez va teniendo más. Todo lo hemos vivido, que vas a abrir una cuenta, ¿es usted persona políticamente expuesta o no? Si no, si eres persona políticamente expuesta, pues tienen que hacer una serie de medidas adicionales, en fin, creo que y se perfeccionan, y no solo porque México está en esa línea, sino porque hay distintos organismos internacionales que exigen que los países cuenten con estos mecanismos para prevenir el lavado de dinero, que puede venir de la corrupción, del tráfico de armas, de drogas, de la trata, del tráfico de migrantes, de pornografía infantil, de una serie grande de delitos que pueden dar pie al delito de lavado de dinero. Entonces creo que en primer lugar creo que desde aquí combatimos corrupción, porque lo que hacemos es seguir el dinero y al final evidenciar estos entramados jurídicos de los que hablábamos, de los que se vale una o varias personas para utilizar recursos públicos, sacarlos del país, no declararlos fiscalmente, no pagar impuestos, obviamente pues defraudación fiscal, y transparentar hasta donde podamos eso. La unidad solo tiene atribuciones hasta llegar a eso y presentar las denuncias correspondientes. Entonces, bueno, esa sería el trabajo, digamos, judicializar una carpeta, pues ya es trabajo de la fiscalía, de otra autoridad que ya no forma parte de lo que nosotros hacemos. Entonces, ya una vez que nosotros detectamos este tipo de incumplimientos o de posibles delitos, presentamos las denuncias obviamente, se presume que está lavando dinero una persona, una empresa, se bloquean las cuentas, pero también presentamos denuncias y vistas, justamente vista a otras autoridades para que en el ámbito de sus competencias puedan desarrollar sus propios procedimientos de responsabilidad administrativo, penales o a los que haya lugar, bueno, penales no, pero generalmente administrativos a los que haya lugar para sancionar a funcionarios públicos que hayan cometido o que hayan sido parte de estos entramados. Entonces, creo que desde aquí es importante también, nosotros que también lo hace el INE, ¿no? Tenemos listado de personas políticamente expuestas que el INE hace para cada campaña electoral con los candidatos o aspirantes o candidatas
incluso dirigentes de partidos políticos, pero justamente porque necesitamos conocer, uno, quién es el beneficiario real, dos, si esa persona es PEP, es porque tiene un cargo relevante, que puede ser obviamente en alguna institución pública, pero también se habla de familiares y también de asociados, porque pues claramente estos esquemas de, bueno, no me voy a depositar yo el dinero, pero se lo deposito a mi primo, a mi hermana, a mi esposa, o constituimos mi compadre y yo una empresa, o una asociación, o lo que sea. Creo que lo más importante en términos de combatir el delito del lavado de dinero es generar un país que tenga un sistema financiero sólido. Financiero sólido no me refiero, y limpio, no me refiero solo al bancario, sino también a están determinadas en la ley una serie de actividades en las que también puede lavarse el dinero y que también son objeto de revisión. Por ejemplo, la compra de inmuebles o la compra de coches de lujo o en joyerías o en arte están enlistadas, digamos, también varias actividades que aquí llamamos en México actividades vulnerables. Entonces, cerrar ese círculo respecto a una investigación en sistema financiero, pero también en actividades vulnerables es muy importante porque entonces da pie a acercar las actividades con recursos de procedencia ilícita, ¿no? Es mucho más fácil entonces determinar cómo fluye el dinero y cómo se va gastando el dinero e incluso a pedir información internacional, ¿no? A lo mejor ahí vemos que viaja, que tiene una casa en Estados Unidos, ¿no? Pues pedimos la información de la casa, cómo se compró, cuánto costó, muy normal que luego lo pongan a operar o que se compró con un fideicomiso, a triangular dinero. Entonces, pues creemos que al final de cuentas, pues todo corrupto lava dinero, todo narcotraficante lava dinero, todo, o sea, eso es una realidad, ¿no? Entonces, nuestros ojos están en determinar esas líneas y también verlo en una forma más amplia, ¿no? La gente... no estamos solamente buscando el lavado de dinero per se, sino los delitos precedentes, que es algo que me parece que no se hacía antes en el país, ¿no? Buscar cómo el dinero de la corrupción al final se comete también el de lavado de dinero, como el de trata, como el de pornografía infantil, como incluso tenemos casos de corrupción internacional, ¿no? Porque el fenómeno es tan grande que ya no se contiene en las fronteras de un solo país. Y así como lo saben las autoridades, pues también la gente que abusa y pues perdón, se roba recursos públicos, conoce también los caminos para hacerlo, ¿no? Entonces, esta interacción internacional es cada vez más importante para esta unidad y esa interacción con poder coordinarse con distintas autoridades, tanto de carácter nacional como estatal, para poder allegarse de más y mejor información, creo que es una etapa central de cómo podemos avanzar como país en este tema. Y como te decía, este tema de cómo compartimentalizar información, ¿no? A lo mejor un estado tiene la información mucho más avanzada de su registro público, a lo mejor ya incluso está digitalizado, a lo mejor otro todavía es manual, a lo mejor tenemos, como en todo, igual en electoral, entidades federativas o incluso ciudades, no necesariamente toda la entidad, que están avanzando a distintas velocidades. Entonces, hay que tener soluciones adecuadas para cada uno de estos espacios para intentar avanzar de forma conjunta, pero creo que como autoridades tanto electorales o como de otros órdenes, lo que no se nos puede ir es no compartir esta información, no colaborar entre nosotros para tener un mejor ejercicio de las atribuciones que cada una tiene, nosotros en perseguir el lavado de dinero, ustedes en garantizar en este punto que estamos hablando contiendas electorales equitativas, pero creo que se nos pierde mucho el tema de que información es poder, pero la información que yo tengo, entonces si yo la tengo no la voy a compartir. Creo que tenemos como funcionarios ser los ojos de la ciudadanía en donde estemos para poder fiscalizar adecuadamente primero el origen y destino de los recursos y después evitar que se cometan ilícitos y delitos con ese tipo de recursos. Y esa Carla, la verdad, un gusto enorme para un servidor acá desde Aguascalientes,
un diálogo enriquecedor, definitivamente conocedora de la materia, fuiste muy clara, muy explícita, en un trato muy cercano a la ciudadanía y obviamente pues a la gente que nos ve vía internet, presidentes, presidentas, magistrados, magistradas de los diferentes organismos administrativos y jurisdiccionales, a la gente interesada que participa en este tipo de eventos y sobre todo desearte el mayor de los éxitos, Carla, en la contienda para el puesto en el que estás participando y obviamente el mayor de los deseos. A nombre de la Asociación de Tribunales Electorales de la República Mexicana, te doy las gracias por la participación en estos diálogos que sin duda fortalecen y sin duda tienen sin duda tienen el objetivo de proyectar el trabajo que hacemos y de que toda la gente que participa y que estamos interesados, inmersos en el tema de la democracia y del cuidado de nuestro país, de los estados, pues estamos participando y queremos participar. Bueno, si a ver preguntas, definitivamente, si hay alguna pregunta, vamos a dejarles por el correo de la asociación para que te hagan llegar las preguntas y en todo caso se las puedas, si nos haces favor de responder a la ciudadanía, porque también ese es el compromiso que tenemos, hay dudas de todo esto, muy poco tiempo es el que tenemos para platicar, es infinidad del tema de la fiscalización, pero te agradecemos muchísimo a nombre de la TER, a nombre de nuestro presidente César Lorenzo Gómez, te agradecemos de veras su participación, tu tiempo, tu dedicación y tu ánimo y tu deseo y tu experiencia que la vengas a compartir con todos nosotros. Muchísimas gracias, Carla. No, al contrario, en primer lugar, pues te agradezco mucho por tu tiempo, por el espacio, por tus ánimos para la contienda que, bueno, se suspendió, pero que, bueno, todavía está por ahí. Y pues también a César y a las y los magistrados que integran esta asociación. Yo encantada de estar aquí. Por supuesto que contestaré las dudas o las preguntas que les lleguen a ustedes por internet, pero de verdad quiero agradecer este espacio, además felicitarlos por este espacio, porque creo que además permite a los ciudadanos y a ustedes estar en contacto con distintos temas y aprovechar en esta época de pandemia este tipo de recursos me parece extraordinario y claro que cuentan conmigo cuando lo necesiten y me dio gusto compartir además un tema que es como de repente escabroso, de repente complicado por la cantidad que decías de acuerdos de normatividad, de reglamentación, pero creo que es un tema vital para ver cuáles son los desafíos que tienen las autoridades electorales, tanto jurisdiccionales como administrativas, y uno que me parece central es justo ese, ¿no? Salvaguardar la equidad en las contiendas electorales, que me parece que es el punto que a todos nos debe preocupar ahora, ¿no? Como decíamos, creo que en otros estamos más avanzados, en otros puntos de importancia electoral, pero creo que me parece que es el desafío y que nos ha tenido pensando a todos en cómo confluyen recursos, medios de comunicación, redes sociales, etcétera, una serie de cosas, tanto en campaña como fuera de ellas, y que además debe ser interés no solo de las autoridades, sino también de toda la ciudadanía. Así que te lo agradezco muchísimo. Muchas gracias, te mando un fuerte abrazo, un saludo desde Aguascalientes y bueno, pues acá obviamente desearte lo mejor de los éxitos y que pases muy buena tarde. Muchas gracias, igualmente, un abrazo.